Bendito Dios, las gracias te damos por tu amor infinito. Reconocemos, Señor, nuestras debilidades y pecados y venimos ante ti para pedir tu perdón. Sabemos que sin ti nada somos y te rogamos que te quedes con nosotros en este estudio y nos bendigas con el entendimiento para comprender tu mensaje, que será para nosotros una gran bendición. Amado Señor, no mira nuestros méritos, somos indignos ante ti. Mira, Padre Santo, los méritos de tu Hijo amado Jesús, que murió en la cruz por mí, y te lo pido en su nombre bendito. Amén. En la lección anterior, estudiamos que Israel se encontraba en la tierra prometida e hizo un pacto de obedecer a Dios, ¿no es cierto? El pueblo elegido por Dios logra someter a los cananeos, pero no los expulsa totalmente de la tierra prometida. Las tribus, lejos de terminar con la conquista del territorio cananeo, se sintió complacido con lo hecho y pusieron fin a la batalla. El pueblo de Dios dejó de luchar y las consecuencias de esa desobediencia serían funestas. Hay un versículo que vamos a leer que se encuentra en el libro de los Jueces capítulo 1 versículo 28, que dice lo siguiente: cuando Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, pero no lo expulsó. Eso dice la palabra del Señor. El versículo, mi hermano, muestra una desobediencia a las órdenes divinas y una falta de fe por parte de los hijos de Israel. Entonces, al no ser expulsados, aquellos enemigos de la tierra prometida se convirtieron en una fuente constante de tentación y conflicto para el pueblo de Dios. Y este tema nos invita a reflexionar sobre la lucha interna que cada creyente experimenta contra el pecado y también contra las fuerzas del mal, contra el apetito, contra el orgullo, contra el mal vocabulario, etc. Y llama a ser perseverantes. Y a pesar de los fracasos y dificultades, el pueblo de Dios, mi hermano, ha sido llamado a continuar luchando por la pureza y la santidad. Entonces, abandonar la lucha espiritual se constituye en una conquista incompleta. El tema se titula Una conquista incompleta. Mis hermanos, bienvenidos al estudio de la lección. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Vamos a iniciar esta lección, que está muy interesante, con la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué está escrito acerca de la obediencia y el servicio de Israel al Señor durante la vida de Josué? Eso es lo que vamos a estudiar. Y vamos a dar inicio con el libro precisamente de Josué, capítulo 24, versículos 29 y 31. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. A ver, ¿quién fue Josué? Quizás usted, mi querido hermano, que ve por primera vez este programa, te estarás haciendo esta pregunta. ¿Quién fue Josué? Josué fue hijo de Nun, fue un valiente guerrero de Dios, sucesor de Moisés, quien tenía la responsabilidad de conquistar la tierra prometida. Dios le entregaría la tierra de Canaán a Josué, y esa fue una promesa que Dios le hizo, tal cual se le había hecho a Moisés en su momento. Fíjate en el mapa. Dios dijo a Josué: desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Lo más hermoso, mis hermanos, es la promesa que Dios hizo a Josué. ¿Qué le prometió Dios a Josué? Y eso también debemos tomarlo como ejemplo. Ponga atención aquí.
Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, y nadie te podrá hacer frente. Solo esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esfuérzate y sé valiente. Dos elementos muy importantes, mis queridos hermanos. Valentía y esfuerzo. El Señor se encargó que basara todos sus hechos en los 10 mandamientos de la ley. Josué no debía apartarse de la ley y la ley no debía apartarse de sus labios. Todo lo que tenía que hacer Josué era hacer las cosas conforme a la ley. Eso significa que Josué debía meditar constantemente sobre los preceptos contenidos en ella. ¿Y cuál era el propósito de Dios para Josué como sucesor de Moisés? Aquí había un propósito, ¿no es cierto? El propósito era guiar a los hijos de Israel para que obedezcan a su Creador, para que guardaran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Recordara también las obras que Dios había hecho por ellos, como la liberación de Egipto y la conquista de Canaán. Josué dirigió a Israel en la conquista y la distribución de Canaán. Eso fue entre todas las tribus de Israel. Y esto fue algo extraordinario, ¿no es cierto? Josué se llamó en un primer momento Oseas, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué, que significa Jehová es el que salva. Así lo encontramos en Números capítulo 3, versículo 16. Entonces, mira, Josué tenía la misión de conquistar. Ahora, el valiente guerrero cumplió con la misión. Claro que la cumplió. Israel era la nación más temida del mundo. Por lo tanto, la reacción de los pueblos vecinos era de pánico, era de miedo, de temor, porque veían cómo el poder de Dios destruía poderosas naciones. Los reyes vecinos, mis hermanos, vieron cómo el Señor abrió las aguas del río Jordán y las contuvo para que el pueblo pasara en seco. Mientras la reacción del pueblo de Dios, ¿cómo era? Era de fiesta. Ellos estaban en Gilgal, ellos estaban en la llanura de Jericó, celebrando la fiesta de la Pascua. Era el aniversario de su liberación. Habían pasado 40 años desde aquel día. Así lo encontramos en Josué capítulo 5, versículo 10. ¿Qué comió Israel durante la peregrinación? Esa es una pregunta importante para poder entender el tema. Fue el maná del cielo, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento en el cual estaban en aquel lugar, el pueblo de Dios comenzó a comer nuevamente el fruto de la tierra. Y ya lo vamos a explicar por qué. Hermano mío, Canaán fue preparada por Dios para cuando su pueblo llegara, se alimentara. Y no solo eso, sino que el Señor les dio ciudades listas para habitar. Entonces, con Josué la cosa caminaba muy bien. La obediencia y el servicio al Señor estuvieron estrechamente vinculados a la presencia y a su liderazgo, y también a los líderes que le sucedieron, quienes guiaron al pueblo de Dios en la fidelidad. Pero llegaría el momento de la partida de Josué. Y antes de morir, este guerrero reafirmó el pacto con Dios. ¿Qué dicen los versos de Josué capítulo 24, versículos 29 y 31? Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Cómo fue la vida de Israel en tiempo de Josué? Vamos a ver algunos aspectos. Primero, estos versículos destacan la fidelidad de Israel bajo el liderazgo de Josué. Israel siguió a Jehová fielmente, recordando las grandes obras que él había realizado en su favor.
como por ejemplo la liberación de Egipto, la travesía por el desierto y la conquista de Canaán, y entre otros, ¿no es cierto? Entonces, Israel permaneció firme y fiel a Jehová. Y como ya te dije, la fe y la obediencia de Israel estaban muy relacionadas con la presencia activa de estos líderes, quienes vieron el poder de Dios y los eventos fundamentales como la caída de Jericó, el cruce del Jordán y las batallas que aseguraron la posición de la tierra prometida. El segundo aspecto que encontramos es el papel desempeñado por los ancianos. Los ancianos eran líderes, ¿no es cierto? El versículo menciona que los ancianos que vivieron después de la muerte de Josué eran grandes personas. ¿Quiénes eran estos ancianos? Como ya te lo dije, eran líderes y eran testigos del poder de Dios. Su testimonio era fundamental. Josué ya había muerto. Sin embargo, aunque Josué ya no estaba, la experiencia directa de aquellos hombres con Dios seguía impactando en el pueblo. Entonces, esto nos enseña la importancia de transmitir el conocimiento y la experiencia de la fe de una generación a otra, ¿no es cierto? Especialmente cuando se trata de vivir en obediencia a Dios. Y tercero, la memoria de las obras de Dios. Cuán importante, mis hermanos, es recordar las bendiciones de Dios en su pueblo. Israel sirvió a Jehová en agradecimiento porque recordaba las grandes obras de salvación y liberación que él había realizado por ellos. El testimonio de los ancianos fue clave para mantener esa fidelidad en Israel. ¿Cuál era el propósito? Que jamás debían olvidar las obras de Dios. El fin era garantizar que las generaciones futuras no olvidaran la grandeza de Dios y tampoco se olvidaran de sus acciones poderosas. ¿Y qué lecciones nos dejan también estos versículos? Cada lección que tú estás leyendo, que estás analizando y estás estudiando, siempre te va a dejar una enseñanza, mi hermano. De nada te sirve leer solamente la historia, pero que tú no les enseñas a los hermanos cuáles son las enseñanzas para este tiempo. En este caso, estos versículos nos enseñan la importancia de recordar el pasado. Nuestras historias de fe con nuestros hijos, nietos y con la comunidad son tan importantes porque nos sirven para que las futuras generaciones conozcan al Señor. Debemos vivir en obediencia a Dios y ser ejemplos de fe para los demás. Entonces, al aplicar las enseñanzas a nuestra vida, podemos experimentar una relación más profunda con Dios y ser una bendición para los demás. Entonces, tenemos mucho que hacer aquí. Tenemos que ser prácticos. Tenemos que llevar la teoría a la práctica, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué está escrito acerca de la obediencia y el servicio de Israel al Señor durante la vida de Josué? Israel se mantuvo fiel a Dios, guardó sus mandamientos, se arrepintieron de sus pecados y fueron perdonados. Recordaba las obras que Dios hizo por ellos, como la liberación de Egipto y la conquista de Canaán. La obediencia y el servicio a Dios estuvo profundamente relacionado con la presencia y el liderazgo de Josué y también de los líderes que lo sucedieron, quienes dirigieron al pueblo a mantenerse fieles a Dios. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo que dice Preguntando al Señor. Y es la lección número 2, que se intitula Una conquista incompleta. A pesar de no tener un líder, ¿qué continuaron promoviendo los israelitas? ¿Qué le preguntaron al Señor antes de dar el primer paso? Vamos a estudiar el libro de los jueces, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Eso dice la palabra de Dios. El verso dice que Josué ya había muerto, ¿no es cierto? 110 años vivió Josué.
y dejó ejemplo de obediencia y un pueblo educado, también en obediencia al Señor y en hacer su santa voluntad. Si revisamos los versículos con atención, mi hermano, Josué no designó a ningún líder para que se hiciera cargo de Israel. O sea, no tuvo un sucesor para guiar a toda la nación. Lo que dejó a Israel en una situación crítica, ¿no es cierto? En ese momento, el pueblo debía depender aún más del Señor, confiando en su dirección con mayor intensidad que nunca antes. En ese momento, las tribus de Israel eran responsables de enfrentar a los cananeos y desalojarlos totalmente de la tierra prometida. Entonces, a pesar de no contar con un líder guerrero como lo fue Josué, los israelitas persistieron en buscar la dirección de Dios para proseguir con la tarea de conquista iniciado bajo su mando. La pregunta que plantearon a Dios demuestra su gran anhelo de continuar con la misión de tomar posesión total de la tierra de Canaán. Y eso era una gran evidencia de su compromiso hecho en el pacto, en la cual tuvo como testigo a la piedra. ¿Te acuerdas de esa lección? Era una evidencia de la promesa divina y seguía siendo su principal objetivo también esto. Veamos qué hicieron las tribus de Israel. En Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Las tribus hicieron lo correcto, ¿no es cierto? El hecho que Josué había muerto no significaba que quedaron abandonados, no. Dios estaba con ellos y Dios los llamó a renovar su confianza en él. Entonces, siempre que Israel buscó a Jehová, el Señor los guió. Este patrón se repite a lo largo del libro de los jueces si tú te pones a estudiar. Aquí se muestra que Dios nunca falló en liberar y asistir a su pueblo, cada vez que lo buscaban con sinceridad, por supuesto. Es decir, Israel pedía y Dios proveía. Y así lo ordenó el Señor Jesucristo también en Lucas capítulo 11, versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué puntos importantes revelan los versículos? Primero, hay una transición. El verso nos está revelando que hay una transición clara de la era de Josué, un líder fuerte y obediente a Dios, a un periodo de incertidumbre y falta de dirección. Y en verdad que era una gran prueba para las tribus de Israel. Segundo, hay una consulta a Dios. Los versículos dicen que a pesar de la muerte de Josué, los israelitas reconocieron la importancia de buscar la dirección divina de Dios, lo que reflejaba conciencia de su sabiduría y de su rol como el líder supremo y divino. Tercero, la guía militar. La pregunta de los israelitas refleja su preocupación inmediata por la conquista militar de la tierra. No obstante, esta visión restringida no tiene en cuenta los desafíos espirituales y morales que deberán enfrentar en el proceso. Jueces capítulo 1, versículo 2 dice: y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Qué representa este versículo? Este versículo representa una respuesta clara y una promesa. En la respuesta de Dios, el Señor ofrece una respuesta clara y precisa, designando a la tribu de Judá como la primera en iniciar la conquista de la tierra. Y también hay una promesa de victoria. La respuesta de que la tierra ha sido entregada a Judá es una promesa de victoria divina. Aunque claro, esa promesa sería cumplida siempre y cuando Judá hiciera la voluntad de Dios. ¿Y qué significa para nosotros hoy? Significa algo muy interesante. ¿Sabes qué significa? Significa la necesidad de liderazgo espiritual. La ausencia de un líder fuerte como Josué conduce al caos y a la desobediencia.
Entonces, mira, ve, ponte a pensar. La iglesia necesita líderes espirituales que guíen al pueblo de Dios en la dirección correcta. La iglesia necesita de líderes que prediquen la verdad absoluta de Cristo sin distorsionarla ni disfrazarla. ¿Se da cuenta, mi hermano? Segundo, la importancia de la obediencia. La desobediencia de los israelitas tiene consecuencias devastadoras. Los creyentes deben buscar la dirección del Espíritu Santo, obedecer y hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida, sin excepción. Y tercero, los versículos muestran que Dios es soberano. A pesar de los fracasos y las dificultades, Dios sigue siendo soberano y fiel a sus promesas. Por tanto, mi hermano, los creyentes fieles pueden confiar en que Dios los guiará y también los protegerá, incluso en los momentos más difíciles. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aferrarnos a Cristo, caer a sus pies. Tenemos que orar. Tenemos que pedir la guía y la dirección divina del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar la Biblia, mi hermano. Tenemos que ayunar. Tenemos tantas cosas por hacer. Solo de esa manera el Señor se manifestará con nosotros. ¿Cuál sería la respuesta? A pesar de no tener un líder, ¿qué continuaron promoviendo los israelitas? Siguieron buscando la guía de Dios para continuar la tarea de conquista que había comenzado bajo el liderazgo de Josué. ¿Qué le preguntaron al Señor antes de dar el primer paso? Ellos preguntaron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Pregunta número 3. Estamos estudiando el subtema que dice preguntando al Señor. Es la lección número 2. ¿A qué pueblo entregó el Señor primero en manos de las tribus de Judá y de Simeón? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Siempre el libro de los jueces, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. A ver, los líderes de la tribu de Judá utilizaron una gran estrategia. ¿Cuál era la estrategia aquí? Era trabajar en equipo. Es decir, actuaron con gran sabiduría al formar alianza con otras tribus. La estrategia no solo facilitó el trabajo, sino que también reflejó un principio fundamental que Dios establece en su palabra. Ese principio es la unidad, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Significa que la iglesia tiene que trabajar unida como un solo cuerpo, unido en propósito, ¿ve? En el cual, mi hermano, cada parte contribuye al bienestar de los demás. En Israel, cada tribu con sus propias fortalezas y recursos únicos se apoyaba mutuamente, lo que hacía que el esfuerzo conjunto fuera más efectivo y también fuera más productivo que si estuvieran trabajando de forma independiente. Hay un dicho que dice la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esta estrategia forma parte de no solamente para el tema político militar de Israel como nación, sino como un modelo del plan de Dios para Israel espiritual. Es que en la iglesia, cada creyente, cada miembro del cuerpo tiene una misión que desempeñar. Es como un cuerpo humano. Ninguna parte es menos importante que la otra, ¿no es cierto? Y todas deben trabajar juntas para lograr el propósito divino. Cuando los miembros de la iglesia se apoyan mutuamente, se fortalecen y trabajan en armonía. Y la obra de Dios avanza con poder y eficacia. Y eso es lo que revela Jueces capítulo 1, versículos 3 y 4. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al suyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. Si observas el mapa, te darás cuenta cómo era Canaán antes de la conquista. Cada nación era pagana. Los cananeos eran pueblos involucrados en prácticas abominables, como la idolatría, la inmoralidad sexual, el sacrificio de niños y otras formas de violencia.
Ellos adoraban a Baal. Entonces, ¿para qué puso Dios a Israel en Canaán? La hermana White nos va a dar la respuesta. Pon atención a este texto. Dios había puesto a su pueblo en Canaán como un poderoso valladar para contener la ola de la inmoralidad, a fin de que no inundara al mundo. Si Israel le era fiel, Dios quería que fuera de conquista en conquista. Entregaría en sus manos naciones aún más grandes y más poderosas que las de los cananeos. Eso dice Patriarcas y Profetas. Dios había escogido a Israel para ser un pueblo especial y les había prometido la tierra de Canaán como herencia. Ellos debían vivir de acuerdo a los principios de Dios. Por tanto, era necesario destruir a las naciones paganas para evitar la contaminación cultural, costumbrista y moral. Entonces, Dios sometería a juicio divino a las naciones paganas. Las tierras entregadas a Judá y Simeón fueron los cananeos y los fereceos. Ahora, esta destrucción sirvió como un ejemplo para otras naciones, demostrando las consecuencias de la desobediencia a Dios. El Señor se presentaba con su juicio ante las naciones paganas como todopoderoso, como un Dios santo, como un Dios justo, que jamás tolera la maldad. La destrucción de los cananeos fue una manifestación de su santidad, una manifestación de su justicia. Y la iglesia de hoy, mis hermanos, tampoco está exenta de las influencias externas, así que pon atención. Así como los israelitas se vieron influenciados por los cananeos, nosotros también podemos ser influenciados por el mundo que nos rodea. Un mundo que nos muestra cosas maravillosas, bonitas, ¿no es cierto? Pero son materiales. Y por esas influencias sufrimos la pérdida de identidad. La iglesia debe mantenerse entonces con una identidad distintiva y no comprometer sus valores para adaptarse al mundo. La iglesia tiene que vivir en estricta obediencia a Dios. Debe mantener una identidad distintiva y buscar la santidad. Entonces, al hacerlo, experimentaremos la plenitud de Dios y seremos una luz en un mundo oscuro. Mi hermano, esa es la misión que tiene el creyente fiel. Ser luz en medio de un mundo oscuro. Usted sabe que el mundo actual está lleno de oscuridad, ¿no es cierto? Y es allí donde el pueblo de Dios debe alumbrar con la palabra del Señor. ¿Cuál sería, mis hermanos, la respuesta? ¿A qué pueblo entregó el Señor primero en manos de las tribus de Judá y Simeón? Al cananeo y al fereceo, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. El subtítulo dice, preguntando al Señor, ¿qué ciudad famosa que todavía estaba en manos de los paganos conquistaron los hijos de Judá? ¿Y qué otros territorios fueron? A ver, vamos a estudiar Jueces, pero esta vez los versículos del 8 al 11 del capítulo 1. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén, y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada, y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas del Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Eso dicen los versículos. El trabajo de luchar y vencer era dura para las tribus de Israel. Josué había derrotado a los cananeos y había repartido la tierra entre las tribus de Israel. Ahora solo quedaba que las tribus confiaran en la protección divina y terminaran la misión de expulsar a los habitantes que aún permanecían en esas tierras. Los guerreros de Judá y Simeón se encontraban al sur de Canaán. Y una de las ciudades importantes que conquistó Judá fue Jerusalén. Jerusalén aún estaba en manos de los jebuseos. Entonces, los hijos de Judá, con la ayuda de Simón, el hijo de su hermano Simeón, lograron conquistarla. Los soldados de Judá mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad de Jerusalén.
Fue Jerusalén la ciudad que más tarde el rey David la tomó para establecerla como su capital. Después de tomar Jerusalén, ¿qué más hicieron los hijos de Judá? Continuaron con su avance y conquistaron varias otras ciudades en la región del sur de Canaán. Por ejemplo, Hebrón, llamada antiguamente como Kiriat Arba, una ciudad muy importante, en verdad, especialmente en el contexto de la promesa de Dios a Abraham. Esta ciudad le fue dada a Caleb, quien era fiel, y también le fue dada a su familia. Allí derrotaron también a los grupos cananeos de Sesai, Ahimán y Talmai. Es de entender, mi hermano, que cananeos habían por todas partes. Judá y Simeón atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, que era la zona montañosa entre Jerusalén y Hebrón. El Negev o el desierto del sur también fue atacada por ellos, y un área semiárida entre Hebrón y Cades Barnea. También derrotaron al cananeo de las llanuras, que era una región de las faldas de las colinas que van de norte a sur, entre la planicie costera y la cordillera central. Otra ciudad que conquistaron fue Debir, que anteriormente se llamaba Kiriat Sefer. También fue conquistada por Judá. Y una historia importante que narra la Biblia es que Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Axa. ¿Y quién fue aquel que conquistó Debir? Fue su sobrino Otoniel. Él fue quien la conquistó. Entonces, Caleb cumplió su promesa y dio a Otoniel a su hija Axa por esposa. Otoniel era hijo de Kenaz, el hermano menor de Caleb. Solo que en el día de su casamiento, Otoniel le dijo a Axa que le pidiera un terreno a su padre. Y cuando Caleb vio bajar a su hija Axa de su burro, le preguntó: ¿qué deseas, hija? Y Axa le dijo: papá, los terrenos que me has dado no tienen agua, por favor, dame también manantiales. Entonces, Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Esos fueron los terrenos que le dio Caleb a su hija. Entonces, además de estos lugares, los hijos de Judá fueron avanzando hacia otros territorios. Aunque no todos los cananeos fueron expulsados completamente en esta campaña. A pesar de las grandes victorias, algunas ciudades y regiones seguían siendo habitadas por pueblos paganos, lo que traería una consecuencia funesta para el pueblo de Dios, que lo vamos a ver en las siguientes interrogantes. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué ciudad famosa que todavía estaba en manos de los paganos conquistaron los hijos de Judá? Fue Jerusalén, mis hermanos, que estaba en manos de los jebuseos. ¿A qué otros territorios fueron? Fueron a Hebrón y a Debir. Pregunta número 5. Estamos estudiando la lección número 2. Y la pregunta dice lo siguiente. Llevaron a cabo el plan las tribus de Manasés y Efraín para sacar a los paganos del territorio de Canaán. ¿Qué nos dice Jueces capítulo 1, versículos 27 al 29? Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Eso dicen los versos. Con la ayuda de Dios y con el poder de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. O sea que su material de guerra era muy importante. Ellos no pudieron conquistar Gaza, ni Ascalón, ni Ecrón. La victoria de Judá fue grandiosa, sin embargo fue incompleta. Ellos no pudieron derrotar a las naciones que tenían la tecnología militar más moderna de la época, como eran los carros herrados. Ahora, el hecho que Judá
y Simeón se apoderaban de las tierras, no significaba también que las demás tribus harían lo mismo. El tiempo pasaba y las tribus comenzaban a flaquear, comenzaban a debilitarse. Pero, ¿qué les había dicho Josué? Josué les había advertido que tenía que expulsar a todas las naciones paganas, sin ninguna tregua, porque si no lo hacían tendrían muchos problemas. ¿Qué les dijo Josué? El Señor su Dios las arrojará de delante de ustedes y las echará de su presencia, y ustedes tomarán posesión de sus tierras, como el Señor su Dios les ha prometido. Por tanto, esfuércense mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes. No hagan mención del nombre de sus dioses, ni juren por ellos. No le rindan culto, no se postren entre ellos, ni se postren ante ellos. Solo al Señor su Dios serán fieles como han sido hasta el día de hoy. Eso les dijo Josué. Esa fue la promesa de Dios y también la orden de desalojo. Entonces, al principio, la decisión fue buena. La decisión era exterminar a todos. Los versículos señalan tres aspectos de los cananeos. Primero, que el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Es decir, el cananeo resistía a la presencia y dominio de Israel. Entonces, con el pasar del tiempo, en lugar de continuar con la lucha y obedecer el mandato de Dios de desalojarlos, Israel se dejó vencer ante la resistencia del pueblo cananeo. En su rendición, Israel cambió de estrategia y decidió vivir con los cananeos, adoptando sus costumbres, sus formas de vida. Y en lugar de erradicarlos como Dios les había ordenado, se unieron a ellos. Esta rendición no solo fue un fracaso en su misión, sino que también permitió que las influencias cananeas corrompieran la fe y el carácter de los hijos de Dios. Segundo, hizo tributario al cananeo. Es decir, Israel los sometió a su autoridad y les exigió tributos. Mira, mi hermano, a medida que las tribus israelitas crecieron en número y fuerza, comenzaron a comprometerse con los cananeos de una manera más diplomática, creyendo que podían utilizarlos para su propio beneficio. Este cambio de actitud refleja una tendencia peligrosa: confiar en relaciones o alianza con aquellos que no comparten los mismos principios espirituales, pensando que se puede aprovechar de ellos sin consecuencias. ¿Qué más dice el versículo? Mas no los arrojó, dice. Mira, al comenzar nuestra vida cristiana, es posible que aún no tengamos la fuerza necesaria en el Señor para enfrentar todos los desafíos, todos los cambios que debemos hacer en todas las áreas de nuestra vida: espiritualidad, carácter, trabajo, relaciones con los demás, alimentación, etc. Sin embargo, a medida que crecemos en Jesús, jamás debemos permitir que esas áreas de nuestra vida sigan y permanezcan sin ser transformadas. No debemos hacer concesiones con nuestros pecados, con los apetitos, con las fiestas, con la intemperancia. ¿Ve, mi hermano? Tampoco debemos permitir que se queden en nuestra vida. Más bien debemos comprometernos de manera firme y enfrentarlos y eliminarlos, con el poder de Dios, por supuesto, para que esa obra se haga por completo en nosotros. Te voy a poner un ejemplo. Piensa en un hermano que acaba de empezar su camino en Cristo. Él enfrenta luchas con hábitos o actitudes que no son agradables a Dios, como el orgullo, la ira, la mentira. Al principio le cuesta mucho reconocer y cambiar estas áreas, pero conforme crece en su fe, el hermano se da cuenta de que no puede seguir cediendo a esos comportamientos. Si bien al principio puede ser difícil y sentir que no tiene la fuerza para cambiar, esa persona decide no hacer ningún trato con esos pecados. Mi hermano?
sino que por obras del Espíritu Santo se compromete a enfrentarlos y destruirlos. Por ejemplo, si siente la tentación de mentir en una situación complicada, él elige ser honesto, aunque le cueste, sabiendo que este cambio será un reflejo de su obediencia a Dios. Entonces, en lugar de dejar que el pecado se quede, decide confiar en el poder de Dios para desalojarlo de su vida. Mi hermano, ¿qué debemos aprender entonces de estas acciones? Mucho, mis hermanos. Honestamente, tenemos que aprender mucho. Tiene que ver con las influencias del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con nuestra vida espiritual? Así como el cananeo persistía en habitar en Canaán, cuyas influencias eran negativas para Israel, también hoy sucede lo mismo. ¿Sabes cuándo? Cuando al principio de nuestra fe nos mantenemos firmes y nos alejamos de influencias negativas, pero con el tiempo, al sentirnos más fuertes espiritualmente, comenzamos a hacer alianzas con quienes no comparten nuestras creencias, creyendo que no comprometerá nuestra fe. Y esto sí que es un grave error, ya que podemos ser arrastrados por su influencia a caer en desobediencia, a difamar contra Jesús, al igual que los israelitas, ¿no es cierto? Nosotros podemos mezclar nuestra fe con lo que no es de Dios, y eso pone en peligro nuestra espiritualidad. Entonces, es crucial aferrarnos a Jesús y obedecer sus mandatos para no ceder a la tentación. Segundo, en el transcurso de la convivencia con Jesús. Es decir, cuando enfrentamos una lucha constante con el pecado o una tentación persistente que se niega a irse. Al principio luchamos con todo para vencer. Sabemos que la lucha es dura y resistimos orando, buscando a Dios, pidiendo su misericordia para vencer. Y claro, de la mano de Jesús. Y con Jesús salimos victoriosos. Sin embargo, con el tiempo, dejamos de orar y nos soltamos de la mano de Cristo. De pronto, la tentación parece seguir resistiéndose. Comenzamos a dudar y nos rendimos. Entonces, en lugar de seguir luchando con el poder de Dios, cambiamos de estrategia. Y en lugar de rechazar a ese pecado, buscamos convivir con él, permitiéndolo en nuestras vidas de alguna forma, pensando que podemos controlarlo sin que nos haga daño. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo es el tema del pecado? Por tanto, esto es muy peligroso, porque aunque creamos que estamos manejando la situación, sin darnos cuenta, aceptamos al pecado como inofensivo. Y al igual que Israel permitió que la influencia de los cananeos corrompieran su fe, al ceder a la tentación, nosotros permitimos que el pecado debilite nuestra relación con Dios y afecte nuestra pureza espiritual. Es importante recordar entonces que en vez de rendirnos y cambiar de estrategia, debemos confiar en el poder del Espíritu Santo para vencer cualquier resistencia y mantenernos firmes a su santa voluntad. ¿Cuál es el ejemplo? Es el rey Salomón. Estudia la vida del rey Salomón. Al principio de su reinado, el rey de Israel era reconocido por su sabiduría y su fuerte compromiso con Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, con el tiempo, al sentirse más seguro en su poder y en su fe, empezó a formar alianzas con pueblos idólatras y también con los mismos cananeos. ¿Y qué hizo el rey? Se casó con mujeres extranjeras. Aunque estas alianzas parecían beneficiosas al principio, sin embargo, terminaron afectando su fe, porque sus esposas influenciaron sobre él y lo llevaron a adorar a otros dioses. Salomón cedió a la tentación de mezclar su fe con prácticas paganas, y eso le costó mucho al rey, mis hermanos. Y esto fue lo que resultó en su caída espiritual, y eso debilitó al reino de Israel. Y este ejemplo nos enseña que al igual que los israelitas, podemos perder la obediencia a Dios y comprometer nuestra fe si no permanecemos firmes en nuestra relación con Él. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Llevaron a cabo el plan las tribus de Manasés y Efraín para sacar a los paganos del territorio de Canaán? No, mis hermanos. Al contrario, hicieron al cananeo tributario, mas no lo desalojaron.
Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 2, una conquista incompleta. Y la pregunta dice, ¿qué se registra acerca de las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí en relación con el plan divino de Dios para la tierra de Canaán? Jueces capítulo 1, versículos del 30 al 33. ¿Qué dice? Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Eso dice la palabra de Dios. Efraín y Manasés habían fracasado en sacar a los cananeos. Observa, mi hermano, que cada tribu tenía su propia responsabilidad y sus propias batallas por pelear. Eso significa que la lucha no solamente es a nivel de pueblo, sino que también es a nivel de familia y también a nivel individual, ¿no es cierto? Los hijos de Israel hicieron una conquista parcial y se sintieron satisfechos y cómodos con los territorios obtenidos, al punto de comenzar a disfrutar de los resultados de sus victorias. Esa comodidad los llevó a la incredulidad y a la desobediencia, ¿ve, mi hermano? ¿Qué otras tribus no cumplieron con la misión? Los versículos dicen, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban. Ya te dije que cada tribu tenía responsabilidades propias y desafíos únicos que enfrentar. La tribu de Zabulón no logró conquistar todo lo que Dios le había destinado para ellos como herencia. En lugar de expulsarlos, el cananeo habitó en medio de él y le fue el tributario. Zabulón creyó que el sometimiento al cananeo podría ser útil para su beneficio, especialmente en términos económicos. Uy, dijo, aquí voy a tener bastantes tributos. Entonces, ¿no se dieron cuenta que permitir la presencia del cananeo en su territorio les llevaría a una crisis tanto social como espiritual? ¿Qué otra tribu fracasó? Tampoco Aser arrojó, dice el versículo. La tribu de Aser también fracasó. La toma de lo que Dios le había señalado no se produjo. Cada tribu que fracasó hacía que fuera más fácil para que las otras tribus también fracasaran. O sea que era como una especie de contagio. ¿Se da cuenta? Y moró Aser entre los cananeos, dice. Si la tribu de Zabulón dejó que los cananeos habitaran en medio de ellos, lo que hizo la tribu de Aser fue peor. ¿Sabes por qué? Porque fue Aser que al quedarse a vivir con los cananeos experimentó un declive aún más profundo, tanto social como espiritual. Es decir, mientras que la mayoría de las tribus lograron ocupar al menos una partecita del territorio de Canaán que había sido asignado por Dios, la tribu de Aser parece haber fracasado por completo en expulsar a los cananeos de su tierra, cayendo en desobediencia a Dios y en no cumplir su orden. ¿Qué pasó con Neftalí? Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban, dice la Biblia. La derrota de una tribu impacta directamente la condición de todas las demás. Y eso sucedió con la tribu de Neftalí, que tuvo dificultades para resistir la influencia de las demás tribus. La tribu de Neftalí tuvo dos escenarios aquí. Los versículos dicen, primero, que Neftalí moró entre los cananeos. Es decir, en algunas regiones de su territorio vivieron bajo el dominio cananeo, como por ejemplo en Bet-Semes y en Bet-Anat. Eran los cananeos quienes controlaban la tierra. Y segundo, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat, dice la palabra de Dios. Es decir, en otras regiones pusieron a los cananeos bajo tributo hacia ellos. O sea que fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí, pero igual cayeron en desobediencia y se sometieron a la influencia pagana. Lo mismo hicieron las tribus restantes.
Entonces, mira, mi hermano, Dios había dicho que las tierras se iban a conquistar poco a poco, pero parece que los hermanos se olvidaron de esa promesa. Ellos tenían una misión y un reto, ¿no es cierto? Nada iba a ser fácil, como tampoco ahora nada es fácil. Todo tenía que ser con gran sacrificio. También ahora todo es con gran sacrificio, ¿no es cierto? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 22? Jehová tu Dios irá expulsando a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. ¿Sabes? Muchas veces nos quedamos metidos entre cuatro paredes porque nos sentimos cómodos con los resultados obtenidos en la iglesia. Solamente nos dedicamos a predicar entre nosotros mismos y nos sentimos tan cómodos que nos rehusamos a continuar con la misión de conquistar almas para Cristo. Y no hacemos la obra misionera. Incluso imitamos al mundo. Somos amantes del fútbol. Nos cuesta abandonar el chip y así. Entonces, mi hermano, la iglesia se encuentra en la misma situación que Israel en la conquista de Canaán. Y eso lo dice también la hermana White. Cuando los israelitas entraron en Canaán, no cumplieron el propósito de Dios de poseer toda la tierra. Después de hacer una conquista parcial, se establecieron para disfrutar de los resultados de sus victorias. En su incredulidad y amor a la comodidad, se congregaron en las porciones ya conquistadas, en vez de proseguir y ocupar nuevos territorios. Así comenzaron a apartarse de Dios, al no cumplir el propósito divino. Hicieron imposible que Dios cumpliera su promesa de bendecirlos. ¿No está haciendo lo mismo la iglesia de hoy? Es una gran interrogante que se hace la hermana White. Mi querido hermano, las consecuencias de la desobediencia de la tribu de Israel fueron funestas. Y este es para nosotros un ejemplo que jamás debemos imitar. Dios quiere que seamos obedientes a sus órdenes y seamos fieles a la misión de conquistar almas para Cristo. Jamás debemos mirar al mundo sabiendo que su influencia puede ser perjudicial para el creyente. Hermanos míos, seamos fieles a Dios. Sometámonos al Espíritu Santo. Solamente con su poder vamos a poder vencer. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué se registra acerca de las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí en relación con el plan divino de Dios para la tierra de Canaán? Abandonaron la misión de desalojar a los enemigos y se congregaron en las porciones ya conquistadas en vez de proseguir y ocupar nuevos territorios. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, es la última pregunta. El subtítulo que estamos estudiando dice ciudades no conquistadas y la pregunta dice, ¿qué pasó cuando los israelitas, en lugar de seguir conquistando los territorios que Dios les asignó, se detuvieron y vivieron entre los paganos? Jueces capítulo 3, versículos del 5 al 7 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Qué complicado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la influencia del mundo muchas veces atrae a los hijos de Dios y los termina corrompiendo? El pecado de Israel fue la apostasía, es decir, el abandono, el incumplimiento del pacto, confirmando su obediencia a Dios, que tuvo como testigo al pueblo y también a una piedra grande, y también tuvo de mediador a Josué. Uno de los grandes pecados de Israel, influenciado por el mundo pagano, fueron los matrimonios mixtos, lo que nosotros conocemos como yugo desigual. Los matrimonios mixtos y la adopción de prácticas religiosas paganas era una constante tentación para Israel. Entonces, con el pasar del tiempo se comenzaban a ver brotar los mismos males que hasta entonces habían atraído castigo sobre Israel. Todas estas acciones
eran consideradas una abominación ante los ojos de Jehová. Entonces, debido a la influencia pagana sobre el pueblo de Dios, Israel se apartó de Jehová, olvidó sus mandamientos y comenzó a servir a otros dioses. Ellos sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Fue una desobediencia que desencadenó una serie de consecuencias negativas para la nación. Las consecuencias fueron devastadoras, como el cautiverio, la opresión por parte de sus enemigos. Leamos los versos nuevamente. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Qué nos enseñan estos versos? ¿Será que debemos imitarlos? Claro que no, ¿no es cierto? Los versos nos enseñan varias cosas. Primero nos enseña el peligro de la influencia cultural, o sea, la mezcla de culturas. Israel se unió a los pueblos paganos, adoptando sus costumbres y adorando a sus dioses. De igual manera, la iglesia de hoy enfrenta la tentación de adaptarse a los valores del mundo, a las costumbres y tradiciones del mundo, lo que pone en riesgo su identidad y principios cristianos. Según de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? También nos enseña la importancia de la distinción en este punto. Los cristianos deben ser la luz del mundo y la sal de la tierra, perseverando una clara separación entre lo santo y lo mundano. Y así lo dice Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Segundo aspecto que encontramos aquí son las consecuencias de la desobediencia. Israel sufrió, ¿no es cierto? Sufrió caos y opresión. La rebeldía de Israel provocó una época de desorden y opresión. De igual manera, mi hermano, cuando la iglesia se aleja de los principios divinos, puede enfrentar divisiones, disputas y una disminución de su influencia. Así lo dice Isaías capítulo 1, versículos 19 y 20. Si quieren y obedecen, comerán de lo mejor de la tierra, pero si rehúsan y se rebelan, serán consumidos por la espada, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces, hay necesidad de la obediencia. La obediencia a Dios, mi hermano, es fundamental para experimentar su bendición y protección. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2 dice, y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezca la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué otro peligro encontramos aquí? La tentación de la idolatría. La idolatría moderna, ¿no es cierto? Es decir, que la idolatría no se limita solamente a la veneración de los ídolos materiales, de las estatuas, no. Hoy en día podemos rendir culto al dinero, al poder, al éxito, e incluso a nuestras propias pasiones y deseos. Pero ¿qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 5? Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Aquí, mi hermano, hay peligro de perder la pureza de la adoración. La iglesia debe mantener una adoración pura y sincera, centrada únicamente en Dios, como lo registra Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, dice, y es necesario que los que la adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Y cuarto, encontramos la soberanía de Dios. Dios permitió el juicio. Aunque Israel fue desobediente, Dios permitió que se enfrentaran las consecuencias de sus actos. Y así lo dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces mira, Dios sigue siendo soberano. Dios continúa siendo soberano. Él mantiene el control sobre todo, incluso cuando su pueblo se aparta de él.
Así lo dice Salmo 103, capítulo 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ese es un hermoso verso, ¿no es cierto? Mis queridos hermanos, Dios nos ha dejado todo el conocimiento para que su iglesia se instruya y no caiga en lo mismo que Israel como nación cayó. Todo dependerá de nosotros. La decisión es nuestra. Mi querido amigo, Dios tiene grandes promesas para su pueblo. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles y obedecer a su santa ley. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué pasó cuando los israelitas, en lugar de seguir conquistando los territorios que Dios les asignó, se detuvieron y vivieron entre los paganos? Fueron influenciados por los paganos, cayeron en desobediencia y pecaron contra Dios. A ver, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido grandes cosas. Durante la vida de Josué y los ancianos que lo sucedieron, Israel permaneció fiel a Jehová. Los ancianos que fueron testigos directos de las poderosas obras de Dios siguieron el ejemplo de Josué y lideraron al pueblo manteniéndolo en obediencia a su santa voluntad. La memoria de las intervenciones divinas fue crucial para la lealtad del pueblo, subrayando la importancia del liderazgo y el testimonio de aquellos que vivieron esas experiencias con Dios. Sin embargo, tras la muerte del guerrero Josué, Israel se enfrentó a la incertidumbre y buscó la guía de Dios para saber quién lideraría la lucha contra los cananeos. Dios respondió que sería la tribu de Judá la encargada de iniciar la conquista. Además le prometió que él entregaría la tierra en sus manos, asegurando la victoria. Esta respuesta reafirmó la dependencia del pueblo en la dirección divina, marcando el comienzo de la conquista bajo el liderazgo de Judá. Los líderes de las tribus de Judá utilizaron una gran estrategia aquí. Ellos hicieron alianza con la tribu de Simeón y juntos continuaron con la conquista de la tierra prometida. ¿Cuáles fueron los primeros pueblos conquistados por Judá? Fueron los cananeos y los fereceos, ¿no es cierto? Entonces, encontramos que unidos podemos alcanzar grandes victorias. Luego conquistaron Jerusalén, que estaba en manos de los jebuseos. También a Hebrón, Debir y así. Ahora, mientras algunas tribus triunfaban sobre sus enemigos, otras cayeron en debilidad, como el caso de las tribus de Manasés y Efraín, que en lugar de desalojarlos, cedieron a la resistencia de los cananeos, al punto de dejarlos vivir en Canaán. ¿Qué sucedió con las demás tribus? Hicieron casi lo mismo. Incluso una de las tribus se sometió al poder cananeo en algunas ciudades. Las tribus se sintieron cómodas con sus conquistas y se conformaron con las batallas ganadas y no terminaron la guerra. Queridos hermanos, Israel fue influenciado por las tradiciones y costumbres paganas. Y eso es para nosotros un mensaje para que no caigamos en ese pecado. Seamos firmes, mis hermanos. Oremos, ayunemos y caminemos de la mano de Jesús. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por enseñarnos tu palabra. Te rogamos que por amor a tu Hijo Jesús, permitas que guardemos las enseñanzas y las pongamos en práctica. Solo con tu gran poder podemos cambiar nuestras vidas. Alabado sea tu nombre por la eternidad. Te lo rogamos, Señor, confiando en los méritos de Jesús. Amén.